Bien, Matías, primero muchísimas gracias y con lo que quería arrancar un poquito tiene que ver con este momento, ¿no? Este momento evolutivo del ser humano, de qué se trata y cuál es tu mirada con respecto a esto del coronavirus. Bueno, para mí esto es algo que no me lo esperaba tan potente, la verdad, no me parecía que, no hubiese pensado que realmente se iba a detener el mundo, pero es algo que desde 2015, que fue cuando empecé a recibir toda la información del proyecto Yo Soy y lo que tenía que hacer, la clave inicial de todo era el año 2020. Todos los mensajes, todo decían año 2020 es el momento más importante, es el momento de transición, es el momento de receso, de transformación y una oportunidad para detener el pensamiento de la Tierra para poder empezar de nuevo, a pensar de nuevo. Ujú. Yo a esto lo interpreté obviamente como que era o el principio o el final de un viaje, ¿no? Con el tiempo muchas cosas fueron cambiando y claramente fue el principio, era el principio del viaje del Yo Soy. Ahora, lo que siempre desde el año pasado venía pensando es por qué, por qué el viaje, me decían, no tiene que empezar en febrero, ¿no? Yo creí que febrero era el momento de inicio del viaje. Ujú. Y desde hace un año o así, mis guías me venían diciendo, no, empieza en agosto. Me decían, en agosto. Yo digo, ¿y qué pasa los primeros meses? Y me decían, nada, a sentarse, esperar y meditar. Y fue Ujú. como, bueno, entonces pensé en tomarme estos meses para, ¿no? Para ir a algún lugar y quedarme tranquilo y meditar. Ahora, cuando en febrero de este año se anuncia, se nos anuncia, es el momento de comienzo de un nuevo periodo y para eso la Tierra tiene que dejar de pensar. Ujú. O sea, tiene que empezar a meditar. No entendí muy bien a qué se refería literalmente. Yo creí que esto tenía que ver con que todos nosotros que estamos en esta vibración de querer cambiar la Tierra íbamos en estos meses a tener que estar más unidos que nunca, transformándonos y demás, haciendo Ujú. meditaciones. Pero cuando empieza a pasar lo del coronavirus, empieza a cobrar todo mucho sentido, ¿no? Los primeros 6 meses del año iban a ser estáticos y una relación muy grande con esto de cada humano representa una neurona dentro del pensamiento de la Tierra. Somos las neuronas conscientes del planeta, ¿no? Las que generamos cultura, las que pensamos, las que creamos. Y se nos mandó a estar encerrados, a todos, por primera vez en la historia, todos los humanos encerrados, y que es equivalente dentro del proceso de la Tierra a estar en silencio, a no pensar, ¿no? A permanecer en un estado meditativo. Y Ujú. claro, obviamente que esto, desde el punto de vista humano, es terrible, porque afecta la salud pública, afecta la economía, afecta un montón de cosas. Eh, sin embargo, creo que es la mayor oportunidad que tiene este planeta de restablecer y reestructurarse hacia lo nuevo, ¿no? Ujú. Y todos estos mensajes que hace tiempo se venían recibiendo empiezan a cobrar lógica de que es importante en este año que todo se detenga, que la civilización se replantee su rol dentro de la Tierra. Matías, y esto de que todo se detenga y el meditar, ¿no? Que la tierra tiene que meditar y nosotros tenemos que meditar. ¿Cuál es el efecto de esto, de la meditación, en la tierra y en nosotros, que somos esto que vos nos Mm. explicábamos como las neuronas de la tierra? Primero y principal, el primer efecto es lo que a todo el mundo le está pasando, que se están volviendo locos. Y esto es lo normal cuando uno empieza a meditar, lo primero que hace no es conectarse con el yo superior, lo primero que hace uno al meditar es no tener idea de cómo sentarse, me incomoda todo, no sé si este es el mejor lugar, no sé si este es el mejor momento, no sé si... no, empiezo a pensar en esto, hice bien la Ujú. compra, he limpiado el baño, o sea, todas esas cosas que surgen en el primer momento de meditación. Y posteriormente es, no aguanto a nadie que está a mi alrededor, no me aguanto ni a mí mismo, ¿no? Empiezan a salir todas Ujú. las porquerías que estaban adentro, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es ese proceso a nivel colectivo, en el que
eh, todos los humanos, todas las personas están en un proceso forzado de meditación en el cual están viendo lo que no les gusta y se dan cuenta incluso de que no se aguantan a sí mismos, ¿no? Ujú, Y esto es algo que todos los que pasamos por el proceso de meditación, conexión con uno mismo, tenemos que ir a la profundidad de nuestro ser, a saber qué no nos gusta de la familia, qué no nos gusta de las personas con las que elegimos estar. Eh, es todo un proceso que no es bonito, porque es de reconocimiento de todo lo que no hemos trabajado, ¿no? ujú, Eh, y, y también, a su vez, lo que se ve mucho es cómo el sistema trata de asustarnos, ¿no? Porque más allá de que es un virus con mucha capacidad de contagio, que básicamente el problema es la cantidad de contagios que hay, no de muertes, ¿sí? Sino que los hospitales y el servicio de salud pública no va a dar abasto, ¿no? ujú. Pero nos asustan todos los días diciendo murieron 2 personas más, ¿no? Y sin Sí, embargo, bueno, en Argentina de dengue yo creo que debe estar muriendo más gente en el norte que sin por duda. coronavirus, obviamente. Ujú, Entonces, ¿por qué no hay tanta desesperación por el mosquito? ¿No? ujú, Hay a pesar de que claramente es un riesgo porque es muy rápida la forma de propagación, no tiene la misma tasa de mortalidad que otras de las cosas que matan todos los años a muchas personas, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que es un perfecto equilibrio de la Tierra de haber dicho, voy a dar lo menos mortal posible, pero lo que ujú, más asuste, ¿no? Y ujú, lo que más haga colapsar absolutamente todo. Y creo que lo que estamos viviendo es eso, es el resultado de un ujú. reacomodo biológico, un reacomodo del pensamiento de la Tierra, porque algo nuevo está por empezar, pero si seguíamos en el trajín constante que tenemos hoy en día, no nos íbamos a poner a pensar los errores del sistema. Matías, ¿y esto sucede sí o sí? Es decir, todos estamos en este proceso como raza e individualmente, pero el movimiento es, digo, vamos a llegar a lograr hacer a entrar en esta nueva era, en este nuevo momento, en la nueva parte, inclusive en algunos lados y en algún momento uno decía, bueno, el tiempo biológico original de la Tierra. Ujú. ¿Qué pasa si no lo logramos? ¿Hay posibilidad? Yo creo que no todos los humanos lo vamos a lograr. O sea, ni siquiera yo puedo decir que realmente lo voy a lograr. Porque claramente exige una adaptación al medio nuevo muy grande. Yo trato de flexibilizarme lo más que puedo para poder adaptarme a todo lo que la Tierra va a necesitar, pero no sé si voy a estar a la altura en esos momentos, ¿no? Ujú, Todo esto depende de la evolución. Esto no es, eh, no sé, una junta de un juicio final que decide si los humanos siguen o no. Esto es cuestión de ujú, adaptación, de saber quiénes están más preparados biológicamente para tolerar muchas de las cosas que van a ir pasando vibracionalmente, flexiblemente, ¿no? En conciencia. Hay muchos factores que van a hacer que claramente en algún momento la población se reduzca, pero ¿cuál es cuál es el mayor problema que tenemos hoy? Es la sobreinformación, porque esto pasó siempre, en la humanidad siempre pasó, igual que todas las cosas que hablamos, no es ujú, nuevo, esto se ujú, dijo de tantas formas, se anunció de tantas maneras, esto va a seguir pasando porque es un proceso natural que es una adaptación biológica a nuevos ujú, ambientes vibracionales, nuevas sintonías, lo que sea. Y esto es como, o sea, como lo que está pasando con muchas especies de plantas, por ejemplo, o ujú, de organismos en los océanos. Suben 2 grados de la temperatura del planeta y esos seres se mueren porque no están capacitados para tolerar 2 grados más de temperatura anual, ¿no? ujú. Bueno, si nosotros, por ejemplo, si nosotros le sumamos a eso 2 grados de vibración más, hay muchas personas que tampoco lo van a tolerar, ¿no? Claro, Pero sin embargo, claro. otras sí. Entonces, ¿lo vamos a lograr? Es inevitable que lo vamos a lograr, Ujú, pero no todos juntos. ujú. Y eso es por eso lo que más tenemos que hacer es
colaborar con preparar a la mayor cantidad de personas posible. Y la preparación tiene que ver con la información y la meditación. No tanto la información en sí. ¿Por qué? Porque información hay mucha y tampoco podemos decir que cada uno, que, no sé, que yo tengo la verdad o que otro tiene Ujú, la razón. Tampoco se puede decir eso. Yo lo que creo que lo fundamental para, para adaptarnos a ese medio es aprender a vivir más alineado con el proceso de la naturaleza, ¿no? Nosotros mm, como civilización capitalista, que cultura occidental capitalista que se ha desarrollado, que no la critico, no está mal, pero que estuvo bien para un proceso, ¿no? Y esta crisis ujú. nos lo muestra, ¿no? O sea, de hecho, Estados Unidos, uno diría, oh, Estados Unidos está allá arriba y es el que peor está, justamente por Sí. el mayor sistema capitalista, ¿no? Ujú, Em, entonces, hay muchas cosas del sistema que fracasan, que no sirven, que están caducas, y estas crisis nos lo muestran. Entonces, ¿cuál es la preparación para entrar en esto? Yo no diría más información, ni porque ser consciente no es igual a tener más datos, eso es ser ujú. inteligente, ¿sí? Sí, O conocimiento, tener conocimiento, ¿sí? Sabiduría no es igual a suma de datos, ¿sí? ujú, Sabiduría es saber interpretar los momentos y saber adaptarse a los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sistema capitalista que tenemos, dejamos de vivir lo que es primavera, verano, otoño, invierno, no estamos alineados con el proceso natural de los ciclos, con el proceso o sea, podemos comer tomate todo el año, ¿no? Entonces, como un ejemplo, claro, ¿no? ¡Wow! Es genial. Sí, es genial, pero ¿hasta qué punto? Porque ahora no hay total. comercio y a lo mejor no hay más, ¿no? Ujú, Eh, sí, total. hay, hay, hay un montón de cosas que no están en equilibrio por el hecho Ujú, de que queremos todo ya y ahora, ¿no? ujú, Entonces yo creo que las personas que más se van a adaptar hacia adelante son las personas que menos necesiten y que más se alineen al ritmo de la vibración del planeta. Y el ritmo de la vibración no significa 432 hercios, no significa eso. Significa que la forma en que yo voy a obtener esa información es si yo como los alimentos que crecen en los momentos alineados a esos 432 claro, hercios. ¿No? Por claro. ejemplo, o sea, si yo vivo y duermo las horas necesarias para que haya una estabilidad vibracional en mi cuerpo, si yo hago lo que realmente siento y no lo que los otros me piden que haga, ¿se entiende? O sea, Perfecto. no es ni siquiera espiritual, es una cuestión de coherencia Bien. lo que se pide. Matías, ¿existe un diseño del tiempo o cuál es tu recuerdo del tiempo? El tiempo está totalmente relacionado a la materia. Y es como si fuera la otra cara de la moneda de la materia. La moneda es una, Ujú, y el tiempo y el espacio son aspectos diferentes de esa misma realidad. Eh, Prácticamente el uno sin el otro es difícil que existan, porque los dos están constituidos por geometría y por vibración, ¿no? O sea, la materia, que es lo que más conocemos, el espacio, está constituido por patrones geométricos profundos, ¿no? ujú, Profundo me refiero a que tienen dimensiones que pueden ser observables desde diferentes puntos de vista, ¿no? ujú, Em, y el tiempo habla del movimiento de esas geometrías, ¿no? ujú. De los procesos que pasan esas geometrías para transformarse de una cosa a la otra. Entonces, el tiempo sin patrones no funciona, ¿no? Yo por ejemplo, digo, nosotros tenemos nuestra tercera dimensión está enlazada en los conceptos básicos que son profundo, alto y ancho, ¿no? Ujú, Que eso, por eso llamamos tres dimensiones, que es el momento, cómo nos movemos, ¿no? Y desde la tercera dimensión nosotros interpretamos al tiempo también en profundo, alto y ancho, que es pasado, presente y futuro, ¿no? O sea claro, que desde la tercera dimensión el tiempo se ve con una trinidad, pero desde la cuarta dimensión
se rompió la Trinidad. Ya no existe pasado, claro. presente y futuro. Existe otro patrón geométrico que diseña otro tipo de tiempo. Y en la sexta dimensión otro, y otro, ¿no? Claro. Obviamente que nosotros, por ejemplo, la tercera dimensión podemos ver con la forma de un tetraedro, por decirlo, por ejemplo, con 3 caras, ¿no? O 3 aristas encima, pero solo estamos viendo esas 3 aristas. Pero después hay otra más abajo, ¿no? Que es la cuarta base. Y vamos sumándole más, ¿no? Hasta que incluso formar un icosaedro con 20 triángulos alrededor, no solamente 3, ¿no? O 4, como lo queramos ver al tetraedro. Entonces el tiempo, imagínense que tiene 20 caras, no tiene 3 o 4. Claro, claro. Y eso que nos muestra de que el tiempo es relativo a la geometría o al espacio en que se articulan las cosas. O sea que hay un diseño del tiempo, sí, hay un diseño y tiene que ver con los patrones básicos de la geometría que constituyen toda materia también, ¿no? Y con la gravitacionalidad y todo. Bien, en algún momento te escuché hablar, ¿no? De tus vidas pasadas y de tu recuerdo de miles de años hacia atrás. Y no sé si lo uní bien, pero cuando hablas del yo soy, es que como todos esos recuerdos y están sucediendo en este mismo momento, en este mismo lugar y en este mismo ahora. ¿Cómo me podés explicar eso? Bueno, con la misma geometría. Tomamos el tetraedro, ¿sí? Agarramos un Sí. tetraedro. Para eso lo dividimos, ¿sí? Y creamos el Merkaba, ¿no? La famosa imagen del Merkaba. Sí. Generamos 2. Por algún lado Sí, lo lo tengo. tenés ahí atrás. Por ahí lo tengo. Está ahí el Merkaba. Entonces, tenemos esa forma. Ahora, conectamos los vértices del Merkaba, nos da un cubo, ¿sí? O sea, parece un cubo. ¿Está? Del cubo, después proyectamos las líneas de los vértices en conexión, vamos a tener un dodecaedro. El dodecaedro, seguimos proyectando las líneas, un icosaedro, y hacia adentro, la proyección en lo más pequeñito, dentro de la forma así como en el exterior es un cubo, en el exterior de los dos tetraedros es un cubo, en el exterior es un octaedro. Entonces tenemos las Los figuras 5 básicas de sólidos. los 5 sólidos, ¿sí? En una sola figura. ¿Está? Ajá. Bueno, como dije, tenemos diferentes caras y diferentes vértices que para nosotros, una de esas trinidades del tetraedro es profundo, alto y ancho, y la otra cara, que forma el Merkaba, es pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces tenemos el Merkaba que conforma espacio y tiempo. En el centro está la semilla del ser. Afuera están las 9 dimensiones que están relacionadas con el cubo. Las caras, que son los 12 procesos del dodecaedro, y así se va expandiendo en los diferentes niveles. Ahora, como si terminara así, digamos, en el cubo de exacto. Metatron, o Ahora, sea, todo esto. claro, el cubo de Metatron en todas las dimensiones, y se forma eso. ¿Dónde se unen todas? En el Ahí como en el centro. cubo de Metatron. En el Claro, centro, es como ¿no? que todos se unen acá, ahí. Exacto. Si yo tomo cada uno de los puntos, de los vértices y de los centros de las caras, todo, y lo expando hacia el interior, todo se conecta en un solo punto. En ese punto, los 20 tiempos del icosaedro, los 12 tiempos del dodecaedro, los 6 tiempos del cubo, los 8 tiempos del octaedro, las 4 caras, o sea, 8 tiempos del Merkaba, ¿sí? 4 tiempos del tetraedro. Todos esos, pasado, presente, futuro, pasado, presente, pasado, porque hay un montón de estructuras de tiempo y espacio, todos los paralelismos desde líneas temporales, todos se unen en un solo lugar. ¿Qué significa? Que desde nuestro punto de vista existe el pasado, el presente y el futuro, porque estamos en tercera dimensión. Pero para otras dimensiones no existe pasado, presente y futuro. Existen 8 aspectos, y esos 8 aspectos se pueden multiplicar a través de otros 2 que van a generar 20 aspectos de tiempo también. O sea que, así como para nosotros es fácil movernos alto, ancho y en Profundidad. profundo, para otras
dimensiones, se viaja en pasado, presente y futuro. ¿Se Perfecto. entiende? O Sí. sea, entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad todo está conectado y por lo tanto, desde la interdimensionalidad no existe lo que pasó y lo que va a pasar, sino que simplemente son perspectivas diferentes. O sea que en realidad todo está pasando, pero desde cada perspectiva, a veces pasó, a veces no pasó, a veces todavía, ¿se entiende? Es eh, como algo así. Multi al mismo momento. Sí. Cuando se habla, y muchas veces lo he escuchado últimamente, ¿no? Que lo relaciona un poco a la teoría del desdoblamiento del tiempo y de como que nosotros estamos diseñando desde este presente nuestro futuro y yendo para corregir lo que, no sé, para corregir el pasado, las decisiones del pasado, que lo habla Jean-Pierre Garnier Mallet. ¿Qué significa el tiempo orgánico u original de la Tierra? ¿Hay un tiempo orgánico en esta multidisciplina, todo esto al mismo tiempo? ¿Hay uno? Si hay un tiempo en Claro, la... viste que como si hay, y vos lo decís todo el tiempo, en esta multiplicidad de vernos desde diferentes realidades, no solo nos vemos a nosotros, sino que la Tierra tiene diferentes realidades y diferentes Sí. puntos de vista. Yo me imagino un montón de tierras al mismo tiempo. Digo, ¿hay una original como el centro, como el uno? Claro, obvio, sí. No es esta. No es esta, claro. Eso también me queda claro, que no es esta. No. Nosotros, de hecho, estamos en el pasado ahora mismo. O Okay. sea, tenemos la sensación de que es el presente, pero en realidad estamos diseñados por el pasado. O sea, estamos viviendo Y el pasado, una de las opciones a corregir, digamos. claro, y Sí. con lo que hagamos hoy, corregimos y podemos volver a ese presente, al tiempo original de la Tierra, o seguimos otro El, el- camino. el tiempo original, en cierta forma, es donde podemos encontrar las respuestas, ¿no? Las respuestas de cómo hacerlo. Nosotros somos seres fractálicos en expansión y creatividad. ¿Qué significa esto? Que no vamos a volver al origen, que lo que hacemos es proyectar el origen. ¿Qué significa esto? Como yo soy un ser fractálico, significa que lo que yo haga puede modificar un montón de próximas tierras que surjan dentro del sistema, ¿no? Dependiendo de mi estado vibracional, pueden surgir un montón. Ahora, si yo me remito al original, entonces, no importa lo que haga, o sea, no importa no, si yo me remito al original y tomo consejos del original, lo que me permite es proyectar tierras armónicas a futuro, ¿se entiende? Ok, sí, perfecto. Como si fuera un árbol que se va Ujú, expandiendo, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué hace el árbol? Tiene una rama, pero la rama, para tener información correcta, necesita ir a buscarla a las raíces. Y para las raíces pasa por un solo tronco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tronco? El original, que es el primero que surgió y que después se fue ramificando, y para que yo le pase eso a las Bien, otras ramas y las hojas, necesito tomar esa información. ¿Cuál es el concepto en cierta forma erróneo dentro de lo que es el universo? En creer que la hoja va a volver, o el fruto de esa hoja, mejor dicho, va a volver a ser el mismo árbol, ¿no? claro, Y en realidad no, lo que hace el fruto es crear un nuevo árbol, claro, ¿no? Que empieza de cero imitando al original, ¿se entiende? claro. Perfecto, Pero hay muchos frutos. perfecto, Entonces, los frutos van a ser buenos si las ramas son correlativas al original, claro, ¿se entiende? Si perfecto. no, surge una deformación. Entonces, nuestra tarea, en cierta forma, y también además de esto, en la multidimensionalidad, el origen no está en el pasado, está en el futuro, que ese es el, el Eso es lo concepto también. difícil de todo esto. Exacto, es lo difícil porque todo origen surge sin una relación tiempo-espacio. Por lo tanto, no tiene tiempo ni espacio, sino que es una idea de proyección. Y como es una proyección, está en el futuro. O sea que
todo lo que está en el origen, de verdad origen, es una idea del futuro. Por eso cuando vamos al origen, lo que hacemos es tomar información del futuro, no al revés. Ah, claro. Eh, ¿se entiende? Bien. Sí, perfecto, Claro, perfecto, perfecto. está. Em, Otra de las preguntas que quería hacerte, cambiando del tiempo y pasando a, ¿cómo es tu explicación de nuestro ADN? Hay información que dice que nuestro ADN está compuesto por 12 aspas superpuestas, de las cuales en esta época solo vemos dos hélices Ujú. abiertas, solo tenemos dos hélices abiertas, ¿no? Que viene también con esta información de que en algún punto tenemos, como cuando sube nuestra energía para abrir, se queda trabada, como en este chakra, ¿no? En el chakra del plexo solar. Eh, ¿qué, qué me podés decir con respecto a eso, al ADN? No, que es lo que lo que he escuchado que algunos le llaman el residual, ¿no? O sea, el que, bueno, es Sí, o hay otros que hablan, claro, del ADN basura. basura. Sí, si la naturaleza está ahí, porque no es basura, porque lo tiene por algo. Ah, es increíble a veces la ciencia cómo desprestigia lo que no entiende, ¿no? O sea, después cuando lo entiende, bueno, pero hasta ahora es basura, ¿no? Eh, hay un montón de datos e información dentro del ADN que inevitablemente, si nosotros estamos hablando de un ser multidimensional, como somos, no solo nosotros, sino los animales, todos somos multidimensionales, inevitablemente tenemos que tener 12 rayos. Ujú, Esos 12 rayos son luz. Esas 12 luces son vibración. Y esas 12 vibraciones nosotros las tenemos en todas las partes del universo. Todo se multiplica en 12. ¿Sí? Las 12 notas, los 12 colores, ¿sí? Las los 12 12 constelaciones. signos, claro, las Exacto. casas. Todo está relacionado con el 12. 12 meses para nosotros, ¿sí? O sea, la división en 12 es una cuestión de los seres que están, que están formando una esfera, ¿no? Que eso sería el dodecaedro. El dodecaedro es Ujú, estructura de 12, ¿no? Y la suma del dodecaedro y el icosaedro tiene 12 vértices y el dodecaedro tiene 12 caras, ¿no? ujú, Entonces, esta estructura lo que permite es entender que un ser completo que observa todas las realidades necesita 12 perspectivas. Pero ¿qué sucede? Esas 12 perspectivas, primero, antes de activarse, tienen que generarse. Y para generarse se necesita evolución. Y la única forma en la tercera dimensión en la cual hay evolución es a través de positivo y negativo. O sea, movimiento positivo y negativo que serían ujú. solo dos aspectos, ¿no? Esos dos aspectos son las dos hélices visibles dentro de todo lo que está oculto por detrás, que son las otras 10 que están superpuestas, digamos, ¿no? Que en algún Claro. momento, cuando ya hayamos pasado por todo el proceso evolutivo necesario, las vamos a ir activando y van a ir despertando un montón de conocimientos y sabiduría interior y datos e información que tenemos desde el origen que no hemos activado todavía. Lo que pasa es que nosotros nos ha llegado este tipo de información, se recibe tanto a nivel científico y ahora también a nivel espiritual, o siempre se ha recibido a nivel espiritual, pero no se podía explicar muy bien, todavía tampoco podemos Mm, explicarlo del todo, pero le hemos puesto un carácter de utopía a todo, ¿no? claro. Del cielo, de llegar y también este carácter de utopía y de esperanza y de fe que hemos tenido creado en la humanidad, nos ha hecho siempre esperar o tener fe de que esas cosas sucedan en el tiempo en el que vivimos. Claro, Eh, y o sea, ahora decimos, este es el momento del cambio. Sí, el año 1000 también lo fue. O sea, hubo un montón de gente claro. que creía que era el año 1000, hubo un montón de gente que era el año 400. La caída del Imperio Romano fue como un wow, cambió el sistema. Sin embargo, Claro. seguimos, o sea, seguimos evolucionando. 2012 con el tema de la apertura de los tiempos de los mayas. ¿No?
Claro, Bien. o sea que en realidad esto es un proceso y nosotros todavía estamos muy, muy al comienzo, ¿no? Ujú, Si nos ponemos a pensar como humanos, tenemos 200.000 años en la historia, mm, como humanos Homo sapiens sapiens. O ujú, sea, no es nada para el desarrollo de una especie biológicamente hablando. Es muy ujú, poco, ¿no? ujú, Y esa información está ahí para cuando la vayamos despertando, ¿no? Que ya irá ujú. pasando. Tema, esto que hablábamos, ¿no? De la glándula pineal, que parece también como, ¿de qué se trata la glándula pineal? Y cómo hacemos para activarla, ¿no? Sí, la glándula pineal, que es, sí, la glándula pineal es la glándula que básicamente se dedica a controlar la vigilia, ¿no? Y el sueño Ujú, del, del cuerpo, ¿no? Básicamente está relacionada a eso. Por lo tanto, tiene que ver eh, con el periodo de luz o el periodo de sombra, ¿no? Entonces, es la ujú, glándula que controla el bostezo, que tenga sueño, por ejemplo, ¿no? Es hora de irse a ujú, dormir, es la glándula que controla esto. El despertarse es la glándula que controla esto. Por eso, biológicamente, es la glándula que controla el despertar y el dormir. ujú, Y obviamente, energéticamente, es la glándula que controla el estar despierto, consciente, o el estar dormido en la inconsciencia, ¿no? Este es el paralelismo que se hace en los dos ujú, planos. Eh, por lo tanto, la importancia de esta glándula es mantenerla, eh, es mantenerla primero funcionando correctamente. Y funcionando correctamente biológicamente es algo que también nos cuesta bastante últimamente, que es dormir la cantidad de horas correctas, ¿no? ujú. Y tratar de irse a dormir cuando se pone de noche y despertarse cuando se hace de día. Es un ciclo natural al cual la pineal se alinea, y cuando pasa esto nos alineamos al centro magnético de la Tierra también, Ah, porque significa que nuestro cuerpo está balanceado con el ciclo de rotación de la Tierra. O sea que no vamos en contra ni a favor, o sea, sino que vamos armónicamente. Entonces, ya desde el aspecto biológico, eso es una clave, ¿no? Para empezar a estar alineados con un ciclo natural, con un ciclo ujú, biológico. ujú, Dormir correctamente, descansar, es fundamental para el despertar de la conciencia. ujú, El desarrollo del pensamiento es fundamental. Por eso también en los primeros años de vida, eh, el desa- los niños y los adolescentes tienen que dormir mucho. ujú. Es algo que normalmente se pide biológicamente, que se puede confundir con ser un poco haragán, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con que a mejor sueño, más capacidad de aprendizaje y creatividad. Por eso la adolescencia tiene muchos problemas en la escuela, porque se les hace dormir cada vez menos, ¿no? O Ujú, sea, y sobre todo porque durante el proceso de actividad se suele estar mucho más tiempo despierto de noche, porque claro. es un momento más creativo normalmente. Entonces, entonces justamente en la adolescencia se rompe mucho el proceso natural de la pineal, ¿no? El proceso natural de conexión, de creación, de pensamiento, y se empieza a adormecer durante el día esta glándula, ¿no? Ujú, Que está muy relacionada con la voluntad de ver, de buscar, de entender, ¿no? ujú, Entonces, por eso para mí una clave fundamental es el buen descanso, el, el- el buen sueño para mantenerlo, ¿no? Otra cosa que decían es no calcificarla, no usar el flúor normal ujú, que se usa, por ejemplo, en los dentífricos, sino usar más orgánicos.
porque es una glándula que se calcifica, y es básicamente la glándula que nos mantiene, es la última glándula, podríamos decir, que se apaga, y por eso cuando uno está muriendo, lo que se dice que se ve es como una luz o un túnel. En realidad es esta glándula utilizando la mayor cantidad posible de energía para acumular toda esa conciencia en un solo instante, ¿no? Wow. Y activarla es eso. Primero mantenerla en orden, que es muy difícil en nuestro periodo social, mantenerla en orden, alineada con la circulación de la Tierra, eh, y eso, permitirse descansar, y la meditación. La meditación de la forma que sea, porque no es solo meditar, es sentarse y estar así, con los ojos cerrados, sino también es caminar, mirar a distancia un paisaje, un horizonte, descansar la vista mirando a la nada misma, hacia el vacío, hacer sun gazing, por ejemplo, sun gazing, pero al amanecer y al atardecer, no al mediodía, porque eso puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque la curvatura de la atmósfera hace que los rayos no entren directamente, sino que se curven, entonces no son dañinos para los ojos, es más leve. Entonces, por eso a la mañana o al atardecer, cuando el sol está cerca del horizonte. Y bueno, básicamente esto, ¿no? Son cosas muy naturales, que puede ser la meditación, ¿no? Que es sentarse, cerrar, hacer sonido, el sonido nasal, sobre todo, el sonido nasal mantiene esta activación. El sonido nasal son las respiraciones, o sea, la respiración más tipo la que pasás por la garganta, o las respiraciones tipo pranayamas. Es respiración siempre por nariz y exhalo por nariz. Sí, perfecto. Esa es la respiración, no por la boca. No por boca. Por la tráquea sería, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se llama lo que está arriba de la tráquea? Lo No que el está esófago, arriba de la... la faringe. La faringe, No. sí, la faringe, ¿no es esto de acá? Entonces, esa, bueno, se me no. confunden los nombres. Entonces, la laringe, bueno, no. se confunden los No dos. importa, lo que está en la nariz. Lo que conecta la nariz con la tráquea. Entonces, digamos, exacto. Entonces, esa circulación lo que hace es mantener como activa con esa vibración la parte trasera de los ojos, que es donde está sentada la glándula pineal, ¿no? Entonces, que según, yo no lo sé, y bueno, en la historia nunca lo he, pero dicen que no sería muy propio de alguien que trabaja en la conciencia, pero bueno, podría haberlo hecho. Se decía que la droga más grande, la ayahuasca más grande, era consumir pineal, ¿no? Claro. De otras personas. O sea, se los recomiendo no hacerlo por una cuestión más que nada ética, pero es algo que se dice que generaba una alucinación muy grande, con una conexión espiritual muy grande, ¿no? Porque es como el punto donde se concentra toda la iluminación interna del ser, ¿no? Bien, y último, ya para terminar, porque nos vamos quedando sin minutos, en este eterno presente, tiene que ver con si este yo soy, que vos estás comunicando y abriendo para todo el mundo, para todo el planeta, ¿qué unión tiene con el mantra Soham? Si es que lo tiene, y cómo hiciste desde este yo soy para traer y unir todos tus recuerdos de las vidas, ¿no? De todas las vidas que tuviste. Soham es yo soy, en sánscrito, ¿no? Sí, exacto. Los mantras son ¿cómo se dice? Son una suma de códigos y vibración, ¿sí?
que se codifican por intención y conciencia. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo tomar cualquier palabra en cualquier idioma, y si esa palabra está bien armada, tiene una conciencia, ¿sí? Y se le pone una intención, se convierte en un mantra. El mantra es una repetición constante que activa una vibración y una información específica. Si Soham significa yo soy, es lo mismo que decir yo soy. Es, Claro, es lo mismo que decir I am, ¿no? Una vez una claro, persona me decía, ¿por qué usa yo soy si el verbo real es I am para decir el mantra? Dios, lo será para los ingleses, pero el que no sabe inglés, ¿no? O el que claro, no sabe sánscrito, claro, claro, el, claro, eh, perfecto, ¿con qué intención digo un mantra si no sé qué significa? ¿No? claro, Entonces es muy importante, por eso la canción que hicimos con Guille del Yo Soy, dice Yo Soy en 72 idiomas, no hay letra, solo dice Yo claro, Soy, para que cada uno tome el que le corresponda, ¿no? perfecto. Y está Soham también. Entonces, es algo bueno, que está totalmente relacionado porque todo lo que tenga que ver con el yo soy va directamente hacia el ser, ¿no? Incorpora Ujú. absolutamente todo. Y la incorporación del yo soy en mis memorias es básicamente saber que yo soy uno más de esas memorias, que en realidad yo no soy yo soy. Yo soy es el que está uniendo todas esas memorias y que por alguna razón decidió pasármelas a mí en este preciso instante, ¿no? Entonces yo me referencio a ese yo soy para poder darle coherencia a todas las otras Claro, memorias, ¿no? Es claro, como si fuera una esfera y tengo el yo soy en el centro y yo me comunico con ese para poder ver las otras. Antes no, ujú, antes iba de una vida a la otra y ahora es como, no. Entonces por eso ya no siento las emociones que sentía de las otras vidas. Se eliminó la estructura emocional o lineal que tenía con las otras vidas y pasó a ser conexión directa al centro y desde ahí recibo lo que necesito de los otros lugares. Es, una canceriana me dijo, alguien de cáncer me dijo, mm, pregúntale si no extraña a sus hijos, a sus otras familias, bien claro, emocional, ¿no? Bien de tiene que ser de cáncer. cáncer. Mira, yo eh, sí, los extrañé, como extrañar, los extrañé hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años. Eh, Ujú, eh, eh, Bastante, sí, o ujú, claramente que además todas mis memorias eran emocionales. No es que yo me acordaba de, sí, las pirámides se construyeron así. No, yo me acordaba que estaba sentada en un parque, estaba la pirámide ahí, pero yo me acordaba que estaba con mi hijo dándole el pecho, o sea, no me acordaba de claro, cosas. claro, Después, por situaciones con mi familia, fui viviendo y entendiendo cosas que pasaban en el momento, obviamente. Pero claramente por eso y están, o sea, es como que está muy presente, yo los tengo muy presente, de hecho he conocido gente en esta vida que vivió en esa vida y nos llevamos muy bien, ahora sabemos un montón las historias, o sea ajá, que no es que, bueno, ya no importa, sino que se claro. transmutó a otra. Yo tengo Mercurio en cáncer, lo único en cáncer que tengo. Por Bueno, por eso. eso, por eso yo interpreto que me gusta más educar, ¿no? Como si fueran todos la familia. Matías, la verdad que un placer y la verdad es esto, ¿no? El poder verte y escucharte también nos ayuda a recordar internamente, no solamente en este momento, sino cuando me vaya a dormir y así. Seguro. Y bueno, agradecerte este momento. Sí, ni bien arrancamos, dijiste, bueno, que a vos te decían que en agosto iba a pasar todo esto, bueno, se adelantó o en agosto va a ser, por otro lado, calculo que va a No, ser en, todo un en año agosto muy yo potente. en agosto tendría que empezar a viajar yo, pero me dijeron, Bueno, tienes que esperar hasta agosto, o sea que, bueno, claro. y claramente fue así. Pero sé que todos Bueno, tenemos que esperar hasta agosto. cambio de Así. planes o por lo menos adaptarnos a lo que está pasando hoy. Un millón de gracias, a seguir meditando todos, ¿no? A seguir conectándonos con este yo soy cada uno
que somos todos uno, Ujú. así que es un yo soy universal. Totalmente. ¿Yo soy es de la Tierra o pasa a otros planetas también? ¿O es de esta 3D? Es, es fractal, es fractal. Es Es yo soy fractal. adentro, yo soy mi ser, yo soy la Tierra, yo soy el Sol, yo soy la galaxia. Es, Ah, es un fractal que te por va todos llevando lados, hasta el yo soy que está. Mm, en sí. el centro. 1.000.000 de gracias, Matías, que estés muy Gracias. bien.